escuchar el canto del gallo. Era necesario escuchar el canto del gallo. Esta es una de las historias tristes, bien conmovedora, que te tocan el corazón. Este es un momento que el apóstol Pedro hubiera querido evitar que nunca sucediera en su vida. Es el momento más oscuro, es el momento más difícil, la hora más difícil para poderla enfrentar. Y es el momento donde el apóstol Pedro tuvo que negar a su Señor, negar a su Maestro. Mateo capítulo 26, versículo 75. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta historia se conoce como la negación del apóstol Pedro. Este acontecimiento se dio unos minutos después o horas después que el apóstol Pedro estuviera reunido con su maestro y todos los demás discípulos que estaban con él. Y Jesús les estaba anunciando, quizás ya por última vez, como lo había venido haciendo anteriormente, que Él iba a ir a morir a la cruz, que Él iba a ser entregado en manos de pecadores y que en manos de pecadores iba a fallecer. El apóstol Pedro, en esos momentos de orgullo, digamos, de valentía que él tenía, que era algo bueno, no es malo, se lo vamos a valorar muy bien. Cuando le dijo al maestro: Maestro Jesús, Señor, yo voy contigo hasta la muerte si es posible. Yo voy contigo a la cruz. Donde tú vayas, yo voy a ir. Y Jesús, me imagino que se le quedó viendo profundamente y le da una profecía. Mira la profecía que le da. Mateo capítulo 26, versículo 34. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, imagínese, esa misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, Pedro. Cuando Pedro escuchó esas palabras de su maestro, me imagino que ese hombre quedó en blanco, impresionado, y quizás no entendía lo que iba a pasar. Porque hasta ese momento Pedro tenía valentía, pasión por defender a su Señor, a su Maestro. Para parafrasearte más rápida la historia, sabemos que a Jesús van y lo arrestan. Y después del arresto de Jesús, Él tiene una serie de audiencias o juicios. Son aproximadamente 6 juicios. El primero lo llevan ante el sumo sacerdote Anás, que era el sumo sacerdote más viejo. Por cierto, es el suegro de Caifás. Caifás era el otro sumo sacerdote principal en el templo. Pero Caifás siempre tomaba decisiones con el viejo sumo sacerdote que era Anás. Y Anás era un hombre riquísimo, tenía mucho dinero. Esos 2 hombres, Anás y Caifás, eran las personas más poderosas, religiosas de ese momento. Y eso lo registra el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, versículo 2, y dice: y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Estas 2 personas eran la cabeza principal que planearon cómo iban a capturar a nuestro Señor Jesucristo. El punto es que fueron y lo capturaron con una gran multitud que llevaba espadas, palos, como que si era un gran criminal. Y lo llevaron amarrado primero ante la casa de Anás. Anás le hizo las primeras audiencias, queriéndolo acusar, buscando un delito para acusarlo. En Juan capítulo 18, versículo 24 dice: Anás entonces le envió atado ¿a quién? A Caifás, el sumo sacerdote. Después que lo tuvo, primeramente lo tuvo Anás, el sumo sacerdote viejo, se lo manda a Caifás,
el otro sumo sacerdote, que era su yerno. Y en el patio de la casa de este sumo sacerdote Caifás, aconteció el evento de la negación del apóstol Pedro. Yo no sé de qué forma el apóstol Pedro se logró infiltrar esa noche para poder escuchar, aunque sea de lejos, qué estaba pasando, o para poder ver qué estaba pasando con nuestro Señor en esos momentos. Pedro tuvo que presenciar un escenario bien desagradable, porque mientras le preguntaban a Jesús, lo cuestionaban a Jesús, y cuando Jesús respondía, lo golpeaban, lo escupían, y el apóstol Pedro tenía que presenciar cómo estaban comenzando a maltratar al Señor Jesús. No era fácil ese cuadro para el apóstol Pedro. Esas fueron horas largas y eternas en el patio de la casa de ese sacerdote. Él estaba allí infiltrado. Dice la palabra del Señor que eran 2 discípulos. Los grandes estudiosos dicen que el otro discípulo podría haber sido Juan, porque Juan describe con más detalle los juicios que tuvo nuestro Señor Jesucristo en casa de estos 2 hombres, de Anás y Caifás. El punto es que cuando Pedro estaba ya en esa reunión, en el patio, y viendo de lejos cómo insultaban y maltrataban a su maestro, una criada lo logró identificar. A la luz de un fuego que había, se le vio la cara a Pedro, y esa criada, esa esclava, le dijo: tú estabas con él también. Y allí comenzó Pedro a negar al Señor y dijo: no mujer, no sé de qué hablas, no sé. De repente Pedro se puso de pie y ya estaba nervioso y dijo: aquí ya me cacharon, ya me identificaron. Otra mujer lo mira y le dice: sí, este es uno de ellos. Y dijo: mujer, yo no conozco a ese hombre, no sé de qué tú hablas. Ya Pedro se había puesto más nervioso todavía. Minutos más tarde, lo identificaron otras personas. Y estas personas le dijeron: sí, tú de verdad estabas con él. Tú eres un Galileo. Tu forma de hablar te hace manifiesto que tú eres de ellos. Tú no nos puedes engañar a nosotros. Sabemos que tú eres de ellos. Y en esos momentos, el canto del gallo se escuchó en todo aquel lugar. El canto del gallo significaba todo para el apóstol Pedro y no significaba nada para todos los que estaban allí, excepto nuestro Señor, nuestro Maestro, Señor Jesucristo, que le había dicho a Pedro esa señal: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Y dice el libro de Lucas, en el capítulo 22, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Jesús volvió su rostro, porque en todo ese lugar los únicos que sabían del canto del gallo era Jesús y Pedro. Pero a Pedro se le había olvidado. Y la mirada de su maestro y el canto del gallo, Pedro recordó las palabras. Ya había un espíritu de la profecía que perseguía a Pedro. Y cuando Pedro comenzó a negar a Jesús, el espíritu de la profecía descendió sobre él, porque era el cumplimiento. Era necesario el canto del gallo. ¿Por qué era necesario el canto del gallo? Pedro había sido un hombre prepotente, orgulloso, que pensaba que muchas cosas las podía hacer en su fuerza. Y Jesús lo tuvo que llevar al punto
del quebrantamiento, del arrepentimiento genuino y total. El arrepentimiento es la máxima cúspide que un ser humano puede alcanzar en la vida espiritual. Lo repito, el arrepentimiento es la máxima cúspide que un ser humano puede alcanzar en la vida espiritual. Un corazón arrepentido delante de Dios, un corazón de verdad quebrantado delante de Dios. Me imagino que la mirada de Jesús hacia Pedro fue de ternura, pero la mirada de Pedro hacia Jesús fue de un corazón vuelto 1000 pedazos. Porque dice la palabra del Señor que Pedro salió corriendo y lloró amargamente. En el original se traduce que Pedro lloró violentamente. Es algo muy diferente. Nadie podía consolar el llanto de este hombre. Era terrible el dolor, la hora que él nunca hubiera querido que pasara en su vida. Él no lo entendía en esos momentos, pero Jesús sabía lo que estaba pasando. Ese arrepentimiento del apóstol Pedro lo catapultó a la cima, porque de un hombre prepotente que confiaba en sus habilidades humanas, orgulloso muchas veces, Dios lo quebranta a la nada. Y con una palabra profética le dice: Pedro, tú me vas a negar. Y sucedió así. ¿Y sabes por qué había tanto dolor en el corazón del apóstol Pedro? Porque Pedro amaba a Jesús. Lo amaba con todo su corazón. Pero la palabra profética se tenía que cumplir en la vida del apóstol Pedro. El canto del gallo. Muchos estudiosos dicen que no era que precisamente había un gallo o muchos gallos o un gallinero, literalmente como las aves que nosotros conocemos. No. Algunos dicen que los soldados romanos tocaban una trompeta y al canto de esa trompeta le llamaban el gallicantum o el gallucinium, que se le llamaba, que era una trompeta que la tocaban en el cambio de cada vigilia de la noche. Recordemos que en los tiempos de Jesús la Biblia registra que la noche se medía por vigilias. La primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, que era de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, de las 3 de la mañana hasta que salía el sol. Algunos estudiosos dicen que este acontecimiento tuvo lugar en la hora de la madrugada, cuando el apóstol Pedro escuchó el canto del gallo. Los judíos, según las tradiciones de ese tiempo. Pero más allá que si fue un canto del gallo, o un canto de una ave, o el sonido de una trompeta que algún soldado romano había tocado en esos momentos, la profecía se cumplió sobre la vida del apóstol Pedro. Pedro guardó esto en su corazón como ningún discípulo. Pedro, me imagino que de allí salió, no sé para dónde. No sé si él pudo comentar con algún otro más de sus compañeros, de sus codiscípulos. No lo sé. No lo registra la Escritura. Pero lo que sí te puedo asegurar, que esos días que el Maestro fue crucificado en la cruz del Calvario y los días que fue puesto en la tumba, fueron días difíciles en la vida del apóstol Pedro. Porque me imagino que no había segundo, minuto que Pedro no se acordara de la última mirada de su maestro. Y él se sentía indigno y decirle: yo le fallé. Y él me mira como alguien que le traicionó. Y yo no tengo ni la cara para poderlo ver. No fue así que el apóstol Pedro se sintió bien hasta que vio a su Señor resucitado
y glorificado. Pero durante todo ese tiempo, el apóstol Pedro cargó con ese peso de responsabilidad en haber negado a su Señor. Muchos de nosotros en la vida se nos ha hablado mucho la palabra, directamente o indirectamente. Muchos de nosotros hemos escuchado el mensaje del Evangelio desde que éramos unos niños. Crecimos, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes. Nos llevaron a las iglesias, nos invitaron, nos sentamos en la banca de una iglesia. Muchos de nosotros servimos al Señor. Y por algún ataque del diablo, te saliste de la congregación, te saliste de la iglesia. Déjame decirte este día, si ese es tu caso, tenemos que arrepentirnos. Muchos de nosotros estamos en la iglesia por muchos años. Nunca hemos vivido un arrepentimiento. Somos profesionales cuando predicamos. Somos profesionales cuando enseñamos del arrepentimiento, mas sin embargo nunca lo hemos vivido. Es fácil hablar, es fácil fingir. Otra cosa es cuando de verdad hemos vivido un arrepentimiento. ¿Y cuál es la señal? El arrepentimiento es un cambio total, absoluto, radical de lo que antes éramos, pero ya no somos. De lo que antes hacíamos, pero ya no vamos a hacer más. Somos diferentes. Para el apóstol Pedro era necesario recordar. ¿Y qué lo iba a hacer recordar? El canto del gallo. Pero esa hora, el apóstol Pedro, yo estoy 100% seguro que él nunca hubiera querido que hubiera pasado en su vida. Antes que sea demasiado tarde, antes que cualquier cosa pase, antes que los gallos te canten, para bien o para mal, arrepintámonos delante de la presencia del Señor. Estamos en tiempos difíciles, estamos en una línea delgada en la doctrina de Cristo. Agarra la palabra del Señor, busca a Dios con todo tu corazón. No desmayes. Y si has caído, levántate, arrepiéntete. El arrepentimiento te va a llevar delante de la presencia del Señor y Dios te va a dar las fuerzas. Porque no es en nuestras fuerzas humanas que le servimos, no es en nuestras fuerzas humanas que hablamos, sino es en la perfecta voluntad de su Santo Espíritu. Era necesario que el apóstol Pedro escuchara el canto del gallo. Así es que donde quiera que estás, te bendigo y nos vemos muy pronto en nuestra próxima reflexión aquí